los años de la fundación y también de la segunda etapa del Ateneo, 1965. Por lo tanto, valga también este comienzo de la conferencia en agradecimiento por su generosidad. Es una persona muy generosa y al mismo tiempo también proporcionadora de cultura, como he dicho antes, tanto de carácter localista como sobre todo de amplios vuelos, como vamos a demostrar, como va a demostrar en esta conferencia. Gracias a todos por su asistencia y él tiene ahora la palabra. Gracias. Ya se siente por ahí, no sé, no toques la vuelta. Sí, así, Isa, vale. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a todas y todos por la asistencia. Gracias por eso sí que ha sido generoso, la generosa presentación de Santiago Fortuño y bueno, pues primero diré que evidentemente como público muchas veces de actividades del Ateneo me siento abrumado pues un poco por la ocasión que se me brinda esta tarde. Es un honor y un privilegio estar aquí y bueno, pues compartir un poco una pasión que es la que me ha traído hasta aquí, que es la pasión por la historia de Castellón, no solo la de Castellón, sino en este sentido, como hoy veremos, conectada con la historia global y con la hemeroteca como herramienta. Quiero tener aquí un recuerdo, evidentemente, a la primera persona con la que tuve ocasión de hablar de la importancia de la prensa y de los periódicos y de la belleza y de la literatura que muchas veces también se hace en ellos, que fue mi maestro Paco Pascual, que muchos recordáis. Entonces, bueno, pues por no enrollarme más en la presentación, deciros que voy a intentar, bueno, voy a hacer una cosa primero, que es, decía Santiago antes, hablaba de la vinculación con el Ateneo, no voy a hablar del Ateneo, porque el Ateneo ya nos vincula durante estos 100 años con la historia y la cultura universales, pero sí habrá un momento, una pincelada que sí que diré del Ateneo, y bueno, obviamente, aunque esto quiere ser un poco un repaso, digamos, de ocasiones puntuales, obviamente dejaré algunas cosas fuera, seguro que alguien echa de menos algo, pero espero no decepcionaros con la parte que voy a contar. Cuando me propusieron participar en el ciclo, me pregunté obviamente qué podía aportar yo aquí, y por eso la conferencia va de conexiones, de lo que conecta nuestra ciudad y la provincia con el resto del mundo, ¿no? Desde el punto de vista de la cultura, en sentido amplio, pero también de otros ámbitos. Lo primero que voy a pedir es que os fijéis en esta foto, porque, bueno, me parece un poquito metafórica de esto. Podría ser una de nuestras playas, perfectamente, pero no lo es de nuestras antípodas. En concreto, es de la ciudad de Nueva Zelanda más cercana al punto exacto del globo que está más lejos de nosotros, de Castellón. Bueno, pues esta ciudad, que se llama Wainui, perdón, pues es esta antípoda, pero yo parto de la base de que el mundo, pues digamos, todo es universal y todos los sitios, como dice mi amigo Chipey, pueden ser el centro del mundo, que él lo ha llevado ahora a un libro, ¿no? A su viaje circular. Sin embargo, vamos a ver, pues eso, algunas de las conexiones de Castellón atrás en el tiempo. Y la primera pregunta que uno se hace es qué puede acercar a un pueblo como lo fue Castellón en la Edad Media y moderna, apenas una mota de polvo en el universo, con el mundo, ¿no? Y uno primero piensa pues en los grandes imperios, ¿no?, que ha habido en la historia de la humanidad. Y ahí encontramos la primera conexión de hoy, ¿no? Porque en el tiempo en que España dirige un imperio en el que no se pone el sol, pues Castellón aporta algo muy importante. Aporta, como sabéis, es de nuestra tierra, de una de las que más sale el cáñamo con el que se hacen las jarcias que inflan las velas de la Armada Invencible, ¿no? Y ahí tenemos, bueno, pues el testimonio gráfico de la lonja y también bueno, pues he puesto un poquito esta imagen de los barcos de la Armada. Pero hay más, claro, en esos tiempos. Una conexión evidente también con la historia universal, pues el azar quiere que un astrónomo y geógrafo francés, este señor que vemos aquí, que es Pierre Méchain, sea miembro del equipo que define el metro como unidad de longitud,
y que mide el arco del meridiano, pues que es clave para el conocimiento de la masa de la Tierra, sin ir más lejos, pues es un científico que pasa sus últimos días, sus últimos tiempos en Castellón y que llega a morir aquí y está enterrado, como sabéis, en el Parque de Ribalta, que fue nuestro camposanto. Quien recuerda, evidentemente, a quien recuerda la placa que tenemos en la casa del Barón de la Pobla, en la Plaza Cordonavides, porque aquí murió en 1804 de paludismo y aquí fue, como decía, enterrado. Y uno puede pensar también en los grandes acontecimientos de la historia, porque incluso antes de esto, del siglo XIX, que luego hablaremos bastante, pues hay otros momentos en que Castellón tiene su importancia, o algunos pensaron verla. Una de las cosas que más se ha comentado a lo largo de la historia, todos los pueblos quieren ser quieren ser la tierra de Colón, y bueno, pues hubo un señor, Alberto de Silva, aquí, que en la prensa de 1930, pues especulaba con esa idea, ¿no? Pues es bastante, llamó bastante la atención, ¿no? De hecho, es muy gracioso el ver cómo el señor hizo una serie de artículos en el cual decía que en su casa le llamaban Tófol, evidentemente, a Cristóbal, y en todos los artículos que hacía decía, se continuará y demostrará. Es decir, estaba con la misma convicción que otros lo defendían. Luego, avanzando a otro momento de la historia, llegamos al siglo que más tiempo veréis que me ocupa, que es el siglo XIX, porque también es el siglo XIX en el que eclosiona la prensa y la prensa local, y evidentemente pues ahí tiene bastante importancia. Ahí nos encontramos nada menos que a un personaje que yo hasta hace poco desconocía que tuviera ninguna vinculación con Castellón, que era, bueno, esto se me pasó antes, lo dejé aquí, decía que había sido bautizado Colón en una ermita del Término, ojo, y nos encontramos con el general José María Torrijos, que es uno de los héroes del liberalismo español del XIX. José María Torrijos, digamos, después de levantarse contra Fernando VII, de enfrentarse ya con él en el sexenio absolutista, de irse al exilio y volver para volver a comandar a los liberales, a levantarse contra Fernando VII, bueno, pues es fusilado con una cincuentena de compañeros en las playas de Málaga. Pero es que resulta que entre los fusilados figuran dos héroes de Vinaroz, nada menos de Vinaroz, que son Jaime Cabaza, de 28 años, y Lope de López, también de Vinaroz. Entonces, esto con ocasión de una efeméride se recordaba en Heraldo de Castellón. Luego, bueno, y evidentemente arriba, pues uno quiere soñar, quiere pensar que dentro de esta evocación que hizo el pintor Antonio Gisbert, que está en el Museo del Prado, pues están estos dos vinarocenses, por tanto, paisanos. Quería continuar hablando de una cosa que es importante en el siglo XIX. Sabéis que tenemos nada menos que 3 guerras civiles, las 3 guerras carlistas en el XIX, y es un siglo bastante belicoso, pero además también tenemos lo que es nuestra historia belicosa con Marruecos, con el norte de África, que en nuestra ciudad deja huella en forma del callejero. A ver si me funciona. Ah, pues perdón. Vale. Y deja huella en forma del callejero porque nuestro admirado Vicente Jimeno Michavila, que fue cronista de la ciudad, publica en el año 25 unas crónicas retrospectivas recordando el impacto de la guerra de África, y ahí explica cómo con un mes de diferencia, al acabar la guerra de África, pues en 1860 habíamos visto 2 cosas que hoy en día siguen estando presentes, que es ver convertirse la Plaza de los Lavaderos Viejos, que es la Plaza de la Paz, hoy se convierte en Plaza de la Paz, para digamos, conmemorar la paz de Badras con Marruecos, y un mes antes la Plaza del Calvario se convierte en lo que hoy conocemos como la Plaza de Tetuán, la de Correos, ¿vale? Y esto viene de ese momento, ¿no? de la guerra de África. Pero no todo son guerras, evidentemente. Y bueno, os preguntaréis, hemos venido también a hablar del mundo de la cultura, pues aquí nos encontramos también referencias importantes ya bastante antes del nacimiento de la creación del Ateneo y de la Sociedad Castellanenca de Cultura, por ejemplo, pero antes de esto, todavía en el siglo anterior, en el XIX, nos encontramos con que Castellón tiene vecinos, tiene vecinos capaces de acoger a gente tan conocida como el alicantino Ruperto Chapí, el compositor
y el escultor Mariano Benlliure. Es nada menos que el abuelo del escultor Tomás Colón, que luego hará, entre otras muchas cosas, el escudo de nuestro querido Club Deportivo Castellón, ¿verdad, José María? Bueno, pues el abuelo de Tomás Colón acoge en su casa a estas dos personas que, bueno, son auténticas celebridades en ese momento, y de hecho una banda municipal, que sería en ese momento la banda de bomberos o la banda de la Lira, les canta una serenata. Estamos hablando de unos días después de la Magdalena de 1895. Y claro, hablando de arte y de artes en un sentido más general, evidentemente no podía faltar por esa época la llegada del séptimo arte, claro, del cine. Y aquí nos encontramos que el cine en Castellón llega a Castellón a través del Teatro Principal, que es el que acoge las primeras sesiones combinadas con teatro y tal, y eso es después de una pequeña decepción, porque bueno, pues aquí se contaba cómo se había llegado a la gran decepción de que querían traerlo unos meses antes, digamos un par de meses antes de lo que realmente llegó, que fue el 10 de diciembre del 46, pero se frustró la operación. Tengamos en cuenta que todo esto era cuando había pasado apenas un año de la primera proyección en París del cine por parte de los Lumière, con lo cual estamos hablando de que ya entonces también las cosas iban bastante rápido para lo que era la época. Pero ojo, como Castellón aún no disponía de luz eléctrica, en ese momento pues la proyección se realizó con una cosa que llamaban luz de Drummond, que era un aparato que quemaba calcio vivo para conseguir luz. Evidentemente quedaba mucho por inventar, pero hablando de invención y en ese sentido, pues cuando pasamos a hablar de invenciones tenemos que acordarnos de nuestro principal inventor en la provincia, que es nada menos que Julio Cervera Baviera, militar e ingeniero, y que es nada menos que el primero en el mundo en transmitir la voz humana a través de la radio. Esto digamos que hizo que otro gran estudioso también en este caso de Villarreal, que era don Ángel Faust, antes de fallecer hace unos años, escribiera una investigación en la que documentaba cómo había patentes de él, digamos que le disputaban la paternidad de la radio, como la conocemos a Marconi, ¿no? En este sentido, comentar que Julio Cervera, además de ser un grandísimo inventor, solamente si pensáramos en la radio, es que luego el hombre seguía digamos, en su tarea creativa, protagonizando noticias como, por ejemplo, en 1916, unas noticias relacionadas con nuevas invenciones como una cura para la diabetes sacarina. Era una persona verdaderamente, bueno, privilegiada, ¿no? Y era una persona de la cual evidentemente la prensa daba constantemente noticias en términos bastante elogiosos, como es lógico, como siempre que se hablaba de un paisano. Pero mientras tanto, pues la vida sigue y con ella, como decía antes, bueno, pues todo lo que supone la violencia del siglo XIX, ¿no? El final del siglo XIX en España, cuando ya hemos terminado con las guerras carlistas, nos llega con las guerras de Cuba y Filipinas, con la pérdida de las colonias y con esta historia maravillosa que hasta incluso se ha hecho películas de los últimos de Filipinas, de los últimos héroes españoles que aguantaron allí en el destacamento de Valer sin saber que España ya se había rendido y que por tanto su lucha ya no tenía sentido, pero resistieron, y entre ellos nada menos que dos paisanos nuestros, que fueron Emilio Fabregat de la Salsadella, y también el morellano Ramón Ripollés Cardona. A veces se olvida también otro vecino suyo, el de la Salsadella, que era Agustino Chando Pitar, que también estaba anteriormente a estos dos. Pero estos dos estaban entre los 35 españoles que defendieron la última bandera española en Filipinas, ¿no? Y que evidentemente, pues a su vuelta, pues bueno, en el caso de Salsadella tuvieron hicieron más justicia con él que lo que se ha hecho en Morella hasta ahora, y le pusieron una calle a nombre de don Emilio Fabregat.
aunque luego los dos tuvieron bueno, pues a los pocos años ya realmente por enfermedades también adquiridas, al menos uno de los casos allí en Filipinas, pues fallecieron, ¿no? Pero volvamos a la literatura, que sé que también es un tema que a nuestro presidente le gusta especialmente. Volviendo a la literatura, nos encontramos un caso muy peculiar de cómo, decía, hablamos de las conexiones entre la historia local y la historia universal y de la conexión de los castellonenses con los ciudadanos del mundo en este sentido. Si hay un tema realmente que se conserva como un escándalo pues, político y judicial el principio del siglo XX y finales del XIX, es el caso del capitán Dreyfus en Francia, que bueno, pues se le acusa de traición, luego, digamos, de entregarle unos documentos a Alemania, luego se demuestra que eso no es cierto, la familia lucha por su inocencia y al final este señor se le hace justicia en 1906. Se reconoce que efectivamente se había cometido un caso, además de antisemitismo en este caso, ¿no? Con él. Bueno, pues en toda esta historia se hizo muy famosa porque Émile Zola hizo un artículo en un periódico francés en el año 1898 y 2 años antes de que se le haga justicia hay un castellonense que es José Fola Igurbide que está de gira con una obra que ha escrito él, nada menos que sobre este caso, hablando del poder de la prensa, hablando del impacto del artículo que había tenido Zola en su artículo y de la importancia de ese tema. Y eso es algo llamativo porque yo sé que más de uno al ver el nombre de José Fola automáticamente habéis pensado en la calle Fola. Lo que pasa es que la calle Fola no es por él, es por su hermano, porque había tanto talento en esa familia que su hermano Apolinar Fola era militar y matemático. Su hermano Apolinar había publicado un libro, Investigaciones filosóficas sobre las cantidades imaginarias, que fue premiado por la Academia de Ciencias Físicas y Exactas. Ojo a la familia Fola, que tenía su importancia. Bueno, pues ahí tenemos el éxito del hermano José en torno a esta otra cuestión. Bueno, hemos repasado literatura, historia, también historia bélica, tema de la ciencia, y bueno, pues evidentemente no puede faltar aquí otro de nuestros paisanos más universales, que es don Francisco Tárrega. Francisco Tárrega, o como le llama aquí familiarmente el periódico, Paco Tárrega, pues Paco Tárrega, el vilarrealense ilustre, que es toda una gloria nacional ya por esta época, 1904, pocos años antes de morir. Bueno, pues es una persona que es evidentemente objeto de atención constantemente porque está haciendo giras internacionales, cada vez que pasa por aquí aparece en la prensa, se felicitan por tenerlo aquí, hace algunas actuaciones y bueno, y 2 años antes de esta noticia, del año 1904, es cuando él compone una pieza que evidentemente tiene una parte que seguro, es inevitable, que os suene, que es su gran vals, y ahora veréis por qué digo inevitablemente. Bueno, pues esta musiquita que como habéis bien identificado era la de Nokia, que por eso se hizo tan famoso también esta pieza, ¿no? Este gran vals que Nokia le puso en el año 94 a su Nokia 2110, creo que bien, lo he dicho, que fue el primer tono musical identificable en un teléfono móvil. Y aquí tenemos nada menos que a un señor de Castellón, de Villarreal, que fue Francisco Tárrega dejando ese testimonio del cual lastimosamente, bueno, pues si hubiera sido la telefonía móvil inventada unas décadas antes y la familia tal, pues hubiéramos tenido la suerte de que su familia estaría hecha de oro, evidentemente, por las reproducciones, pero ya le pillaron con los derechos caducados, lo cual Nokia evidentemente aprovechó. Pero también, bueno, debo volver digamos, a hablar un poquito de otra cuestión, digamos, porque voy haciendo, como veis, un repaso cronológico, que era la única manera que se me ocurrió de ordenar este pequeño caos que hemos montado hoy. Pues debo volver a un caso de violencia también, violencia política,
que es que nada menos que encontramos en el año 1905 a un paisano, a un vecino de Castellón, es un médico, por cierto, que se le acusa nada menos que de participar en un atentado anarquista en París contra el rey de España. ¿Vale? Estamos hablando de que en junio de 1905, por cierto, 3 meses después de que el rey pasara por Castellón de visita, pues en 1905, al paso de un carruaje en el que viaja el rey con el presidente de la República Francesa, Émile Loubet, saliendo de la ópera, pues les atentan contra ellos. Bueno, no, al final no pasa nada, digamos, pero detienen a este señor, a Enrique Castellbaldó, el médico de Castellón, que, bueno, pues digamos que a continuación ya sale la noticia de cuando se le ha proclamado inocente, pues tal, pero bueno, este señor seguirá con su vida y el año siguiente de esto se instalará en Sevilla, y de él se habla unos años más tarde como un miembro activo de la masonería, ¿no? Y se le conoce por esa vertiente también, ¿no? Y ya de plano en el siglo XX, y con los 2 pies ahí, bueno, pues la importancia de lo que son los conocimientos científicos, vamos a volver a hablar de ciencia, pues va creciendo en la sociedad. Y también, obviamente, en el reconocimiento que la sociedad castellonense hace de ello. Y buena muestra de ello es la calle que el Ayuntamiento de Castellón decide ponerle con motivo de su centenario del nacimiento de Charles Darwin, o Carlos Roberto, como se le llama por algún recorte de prensa, Carlos Roberto Darwin, ¿vale? Pues digamos que se le pone una calle en Castellón, que por cierto luego desaparecerá al reconfigurarse la avenida Rey Don Jaime, ¿vale? La que estaba en una calle que se llamaba Rey Don Jaime precisamente, bueno, pues se le pone ese nombre en mitad de las celebraciones. En Valencia se le rinde un homenaje, viene un amuno, hay bastante movimiento, pero bueno, pues el Ayuntamiento de Castellón decide que lo que podía hacer era bueno, pues darle una calle, y en la prensa se le nombra, porque es gracioso siempre rescatar el lenguaje de los periódicos del momento, se le llamaba que Darwin había sido un vidente de la ciencia, ¿vale? Yo, porque es la paradoja de hablar de la palabra vidente hoy en día. Y bueno, seguimos avanzando un poquito, y ese mismo año, en 1909, también es un año vinculado a la violencia, es decir, porque estamos hablando de la Semana Trágica de Barcelona, nada menos que ese año. Y sin embargo, siendo en Barcelona, uno puede pensar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Castellón? Bueno, pues encontramos, señores, ahí un balance de heridos en los sucesos de Barcelona, que nos encontramos con una serie de castellonenses, en concreto 7 de Castellón, 1 de Peñíscola, 1 de Vinaroz y de Pavías, Cosas de Vinromà y Benicarló, unos señores que estaban allí, y la prensa local asombrosamente recoge el balance de los heridos de Castellón en los sucesos de Barcelona. Es muy, muy llamativo. Pero la vida sigue, y también va habiendo castellonenses que van demostrando su talento por el mundo. Y ahí es el caso de un viaje de ida y vuelta, ya veréis por qué, en pocos años, un viaje de ida y vuelta que hacemos a nada menos que a la Universidad de Salamanca. Y aquí tenemos a un señor de Betxí, a Pascual Meneu y Meneu, que es protagonista de noticia en el año siguiente, el año 1910, porque, bueno, hacía solamente un año y medio que lo habían nombrado catedrático de hebreo en la Universidad de Salamanca, y vuelve a ser noticia porque ha conseguido otra cátedra, que es la de árabe, ¿vale? Este señor era una auténtica, bueno, de hecho, en el periódico se destacan 2 cosas. Primero, le llaman el sabio comprovinciano, ¿vale? Y por otra parte, destacan que esa novedad, el tener la doble cátedra, le comporta un aumento de sueldo de 2.000 pesetas en concepto de acumulación de cátedra. Y cambiamos ahora de tercio, y digo bien de tercio porque vamos a hablar de toros. Y dice uno, y bueno, ¿y qué tendrá que ver Juan Belmonte con Castellón? Vamos a ver, pero esto ya, Chimo, te ha sido un poquito de la cabeza, esto no es muy normal. Bueno, pues no, en el año 12 sucede el hecho quizá más importante en la carrera
taurina de Juan Belmonte y sucede en la Plaza de Toros de Castellón. Este señor está aquí como los subalternos, efectivamente al pie de esta noticia pequeñita que cuenta una novillada, aparece Belmonte, que todavía no es nadie, y mejor que yo os lo cuenta él lo que sucede ese día, ¿no? Porque él cuenta, digamos en su biografía que le hizo en el maravilloso libro Juan Belmonte, Matador de Toros, que es de Manuel Chávez Nogales, él cuenta y dice, bueno, se ve que se indispuso uno de los novilleros y lo llamaron a él, y dice, eché a correr apenas salió el último novillo de la tarde, me abrí de capa y le di varios lances con todo el entusiasmo y el coraje de que era capaz. Luego en los quites me arrimé tanto que vi como el público se ponía en pie y me aclamaba. Los que presenciaron aquella corrida dicen que se asustaron al ver cómo toreaba aquel muchachillo desmedrado y mal vestido que era yo. Cuando llegó la hora de matar, el público tomó parte estruendosamente. Unos querían que yo matase, otros se oponían a gritos, considerando que yo era un pobre suicida que iba por un cornalón seguro. Dice, total, el presidente al final se puso de parte de la gente de buenos sentimientos y no me dejaron matar al toro. Pero vamos, el caso es que, según cuenta un biógrafo suyo, Juan Luis Ramón, dice, fijaos cómo cuenta, dice, cuando todo parecía perdido, que su carrera no avanzaba, Belmonte toreó como sobresaliente en una novillada en Castellón. Y dice, y el resultado fue francamente favorable para él, y a partir de él le llamaron a otra novillada en Valencia y empezó a demostrar su estilo y a hacerse la gran figura del toreo que fue posteriormente. De hecho, en el año 14, 2 años después, en un periódico de Castellón, en la provincia, cuentan que ha llegado a Madrid y ha telefoneado al representante de la empresa de la Plaza de Toros de Castellón, que dice que va a llegar aquí el día 18 y le da recuerdos a la afición de Castellón y a la prensa por ser una plaza de la que guarda grato recuerdo por ser aquí, en donde por primera vez vistió el traje de luces. Pero, bueno, pues llega 1914, ya sabéis, 1914 es el año de inicio de la Primera Guerra Mundial. Y evidentemente aquí no solamente, se habla en la prensa local de lo que está pasando en la guerra, sino también de cómo afecta esto a la vida en Castellón, muy lejos del frente y de los países en contienda, ¿no? Pero bueno, aquí cuenta un suceso que me llamó la atención, Heraldo de Castellón en 1915, en el que cuenta que hay una pelea de unos 200 niños en la calle y se han dividido entre francófilos y germanófilos. Y están ahí contando que iban con piedras y palos y dice, huyendo del otro bando y tal. Bueno, es dice el periódico, dice, un verdadero escándalo que no hay vecino que aguante ya con paciencia temiendo que cualquier tarde ocurra un cataclismo. Sépalo el digno señor alcalde y ordena a la Guardia Municipal la mayor vigilancia. Evidentemente, esto es una parte, desgraciadamente, pues la más amable de la guerra, pero aquí delante de nuestras costas, pues también se llegó a manifestar el conflicto, a unas cuantas millas de aquí, pero frente a las costas de Castellón, en el año 17, en plena guerra, el hundimiento de un vapor francés por un submarino alemán a bastantes millas de la costa, pues deja, según recogen las crónicas, cadáveres de náufragos en el mar. El periódico El Clamor pide que se recogiesen del mar, porque había órdenes de no recogerlos. Y dice, pues por una cuestión de humanidad, por favor, ¿no? Y hay otra noticia, la de ella, que es la Gaceta de Tenerife, en la que se da noticia desde Castellón del tema, y cuentan ahí el dato de que estamos hablando de que el hundimiento de este vapor francés, había implicado a 457 tripulantes y cuenta que 17 náufragos nada menos llegan a las playas de Amposta. Había un amplio rango, unos llegaban por aquí, otros por Amposta. Y bueno, y la guerra evidentemente pues también deja aquí sobre todo otro impacto más directo, que es una tremenda crisis económica, ¿vale? Y esta crisis económica pues se traduce en noticias en la prensa como esta, en la que se habla de cómo la emigración desde la plana adquiría proporciones alarmantes, dice, en el último año de la guerra. Así lo recoge El Clamor y cuenta que desde Burriana y Castellón marchan diariamente a Francia centenares de hombres
y dice, mientras nuestros gobernantes representan sus tragicomedias de crisis. ¿Vale? Está, evidentemente, el clamor es republicano, acusa a la monarquía de convertir el país en una tribu de hambrientos, pero ojo, habla de despoblación, es decir, señores, aquí nos estamos jugando la despoblación. Y acabada la guerra, porque todo acaba afortunadamente, pues volvemos a darle protagonismo a lo que nos gusta, en este caso, que es al arte, ¿no? Y qué mejor digo, que darle protagonismo a alguien muy conocido también de todos, porque es nuestro paisano Achuara, Juan Bautista Achuara. Achuara es noticia al poco de terminar la guerra, porque nada menos que consigue el gran éxito de triunfar en la Bienal de Venecia en el año 23. Pero es que aparte, bueno, pues es constante motivo de noticia en la prensa local, obviamente. Hay una muy simpática aquí, que es cuando se encuentra él y Tomás Colón en París, en el Louvre, y sale en la prensa local. Evidentemente, pues les llama la atención que haya ido de aquí a París, y le llama Tomasito Colón. Antes hablamos de Paco Tarrega, ahora Tomasito Colón, porque son jovencitos, tenía 19 años, Achuara ya era más mayor. Y bueno, y Achuara evidentemente luego deja, aparte de lo que nos dejó aquí, pues deja un rastro importante de los que mucha gente también no es consciente en Madrid. Por ejemplo, sin ir más lejos, evidentemente el famoso, digamos, lo que es la combinación del edificio de la Aurora, de Seguros La Aurora, en el Paseo de Recoletos, y luego también aquello que veis ahí arriba, que se ve peor porque está más pequeñito, pero son dos alegorías suyas de las artes y las ciencias que están todavía hoy nada menos que en la fachada del Ministerio de Educación en la calle Alcalá. Y es un señor de Castellón. Cuando paséis por la calle Alcalá, acercaros a verlo, que os llamará la atención. Aquí, bueno, pues cuenta que evidentemente pues ha sido el tema de las alegorías que le ponen en el ministerio, es porque ha ganado un premio también el año anterior. Y volvemos al tema científico, en este caso, para avanzando, porque las ciencias también nos dan alegrías, y en este caso, en el año 29, se da noticia, digamos, de un éxito de Federico Alicart Garcés, ¿vale? Que es, bueno, pues un científico importantísimo, que unos años antes había obtenido el título de licenciado en Ciencias Exactas, y que en esta noticia del año 29 nos cuentan que también ha conseguido su segunda titulación universitaria, la de ingeniero de caminos, y además siendo el número 1 de su promoción. Bueno, pues en 6 años antes, en el año 23, nada menos que este castellonense ha acaparado las miradas de la comunidad científica española, porque es el señor que acompaña a todas partes a un tal Albert Einstein cuando visita España en ese año 23. Es agasajado a Einstein por la Universidad Central de Madrid como doctor honoris causa, solo 2 años después de ser galardonado con el Premio Nobel de Física. Y tras ese encuentro, nuestro paisano y Einstein pues mantendrán una amistad a través de la correspondencia, pero además quedó una cosa, que es esto que está arriba, el libro de arriba, que es la primera edición de la teoría de la relatividad, que es un ejemplar que Einstein le regala a Federico Alicart, y que hoy todavía está en manos de una familia que debe ser de Castellón por el apellido, pero yo no los identifico, son los Aparici. No sé exactamente cuál es, pero vamos, los Aparici parece que guardan en casa este ejemplar, que es evidentemente historia de la ciencia internacional, ¿no? Y decía antes que hacíamos el viaje de ida y vuelta a Salamanca, porque si teníamos a nuestro Pascual Meneu yendo a Salamanca, tenemos a una salmantina que viene aquí, y viene aquí a hacer historia. Viene aquí a hacer historia porque, aunque no es de historia y es de latín, es la primera mujer catedrática de instituto en España. Y tiene su cátedra, la consigue en el Instituto de Castellón, ¿vale? Es María Luisa García Dorado, llega en el año 23 aquí y consigue esa cátedra. Quiere decir que en ese momento solo hay 27 mujeres que sean profesoras de instituto en toda España. 27, y ella es la primera catedrática en ese momento. Ella, de hecho, si os fijáis aquí en la firma, en las actas del instituto, todavía firma el catedrático María Luisa García Dorado.
Y bueno, y aquí llego a lo que decía antes, que os quería contar, sí que había metido aquí una cosa que era una curiosidad sobre el Ateneo, porque en este caso me parecía que era evidente que tenía que estar porque nada más nacer el Ateneo a los 4 meses, fijaros la ambición del momento, a los 4 meses de crearse el Ateneo, bueno, pues han pasado 2 años, no han pasado todavía 2 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, ¿vale? Por Howard Carter. Y el Ateneo de Castellón quiere traer nada menos que unas diapositivas, unas imágenes para ofrecerlas, para enseñarlas en exposición en Castellón, porque han sabido que están por ahí funcionando. Bueno, pues al final, dificultades surgidas para el transporte de las diapositivas obtenidas por Mr. Carter y tal, pues han obligado a desistir a nuestro Ateneo de su propósito de proyectarlas. Dice, bueno, que habla de la gran contrariedad que ha supuesto al Ateneo no poder hacerlo, que le había generado mucha ilusión, pero yo lo que quiero que nos quedemos es, ojo, con la ambición de una asociación recién nacida, en un lugar perdido de España, que dicen, señores, ¿por qué no? ¿Vale? ¿Quién me ha dicho que no sea posible esto? Esto hubiera sonado, obviamente, hubiera sonado a música celestial, tener para el Ateneo esto aquí, como celestial era la voz de Miguel Fleta, el mundialmente famoso tenor aragonés de Ostense, que aparece de soslayo aquí en un anuncio en la prensa local. Es una cosa que me parecía anecdótica, pero divertida para enseñárosla, porque, bueno, pues el señor viene aquí a Segorbe, se ha enterado que hay un relojero que hace unos relojes fantásticos y dice, yo quiero uno de los tuyos para mi pueblo, ¿vale? Para el Balate de Cinca, y te lo voy a comprar y se lo voy a regalar a mi pueblo, ¿vale? Lo hace, compra, y a continuación el segorbino, que es muy avispado, Gonzalo Tena, dice, pues oye, ¿sabes qué? Voy a hacer un anuncio en tenor. Y ahí viene, ¿para qué va Fleta a Segorbe? Pues para comprarle a Tena un reloj de torre con destino a su pueblo natal. Claro que sí. Hay que presumir de ello, pues lo presumimos, porque en ese momento Miguel Fleta es lo más parecido a una estrella de Netflix, evidentemente. Es una persona absolutamente conocida a nivel mundial, ¿no? Y bueno, decís, bueno, hemos hablado de muchos castellonenses que han llegado muy alto, aquí muy lejos, pero yo diría que en términos simbólicos ninguno ha llegado tan lejos, al menos al centro simbólico del poder mundial, como Sanchis Yago. Rafael Sanchis Yago se encuentra en el año 26, nada menos que pintando en el interior de la Casa Blanca. Vamos a ver, Sanchis Yago está triunfando en Estados Unidos, tiene 34 años, está triunfando al punto de que está haciendo retratos de grandes famosos de Hollywood, como Rodolfo Valentino, pero también resulta que le encargan el retrato oficial un retrato de la esposa del 30º presidente de Estados Unidos, Calvin Coolidge, que es Grace Coolidge. Y bueno, pues a partir de una reseña de una revista semanal que recoge, que se llama Por esos mundos, alerta, la prensa local recoge y ensalza este éxito de Sanchis Yago, que lo ha obtenido en Washington, como bien dice, y está obteniendo gran éxito con sus retratos de figuras aristocráticas femeninas españolas y norteamericanas. Pero esta es verdaderamente llamativa. Lo que he intentado encontrar, y no he conseguido, ha sido el retrato en sí. No se encuentra por ningún sitio, digamos, una imagen del mismo. Y de vuelta a casa, pues evidentemente también tenemos castellonenses que triunfan sin salir del país, sin salir de España. Y aquí tenemos nada menos que a nuestro futuro alcalde, Vicente Traver Tomás, que triunfa en Sevilla con motivo de la exposición internacional en la que él tiene una labor destacada, dirigiendo bastantes trabajos allí, y de lo cual ha quedado, digamos, su fuente, la fuente de la Plaza de España, nada menos. Y luego, aquí en esta noticia de la Provincia Nueva, pues se daba noticia también del encargo de lo que es el famoso banquito, que todos habéis visto en Sevilla, de Castellón. Bueno, pues se está hablando de que se le había encargado a don Juan Bautista Segarra Bernat y tal, y está contando todo el artículo lo que es la ornamentación, es decir, el tema del papaluna, el tema del simbolismo de toda del banco, ¿no? Del banco de
que simboliza la provincia de Castellón. Y bueno, pues si unos van fuera de Castellón a triunfar, otros llegan y se admiran de lo que tenemos aquí, que siempre lo valoremos poco. En este caso, nada menos que el inventor del autogiro, don Juan de la Cierva, que a sus 38 años ya es una figura reconocida a nivel nacional e internacional, y bueno, le dan, en mitad de la República le dan una distinción, que es Caballero de la Orden de la República, y él decide pues hacer una gira, digamos, por toda España para celebrarlo, y se le recibe en el aeródromo de Castellón. Y él firma, esto de aquí arriba, un autógrafo para el periódico local dedicándole estas palabras. Dice: para la República, después de haber aterrizado en uno de los mejores y desde luego el más bonito de los aeródromos de España. Que no lo dice cualquiera, lo dice alguien que es alguien importante en nuestra historia de la aviación. Bueno, decir como anécdota que vino de Manises, era un vuelo de 25 minutos, y en el aeroclub fue recibido por las autoridades y luego se le agasajó en Casa Turc del Grau. Bueno, hace un ratito que no estamos hablando de la historia, y qué mejor que hacerlo de la mano de otro ilustre de Castellón, evidentemente, que es nuestro pintor Porcar, que es, además de pintor, pues también se dedicó bastante al tema de la prehistoria, y en este caso pues lo vemos acompañando a uno de los precursores de la prehistoria también a nivel europeo, que es de la arqueología, que es Hugo Obermayer, que con quien va a estudiar las pinturas rupestres ya en el año 17 del Barranco de la Valtorta en Tirich, pero que en el año 34 pues también está visitando nada menos que Cova Remicchia en Nales del Maestre, ¿no? Y digamos que aquí tenemos, bueno, pues ahí no se ve muy bien, pero creo que bueno, la intención era reproducir las pinturas de la cova, ¿no? Bueno, pues luego en el año 35 los tres a Galimón, ojo con Porcar, él, Obermayer y el historiador francés Henri Breil publican un artículo bueno, pues a nivel nacional que tiene bastante resonancia sobre este hallazgo, ¿no? Y siguiendo con gente que ha hecho historia, pues a nivel político, digamos, el que más historia hizo o más destacada en su momento fue nada menos que don Fernando Gasset La Casaña, que además de ser después de ser el líder del republicanismo en Castellón, alcanzó nada menos que la posición de presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales de la República en el año 34. Aquí tenemos, en este periódico, digamos, en República, justamente hay un artículo que firma otro castellonense importante, José Borbela, es un periodista de Alcalá de Xivert, pues, bueno, pues le felicitan y tal, y están celebrando su nombramiento. Aquí se le recibió unos cuantos días, le hicieron muchos homenajes en Castellón solamente por alcanzar esa magistratura. Le llaman segundo capitán de a bordo de la República, porque es un encargo evidentemente muy importante, ¿no? Y además hay una circunstancia que, bueno, pues digamos, como parte de esa historia, antes de su dimisión en agosto del 36, el tribunal que él preside será el que le tocará juzgar y condenar a Lluís Companys por rebelión después de proclamar el Estado catalán en octubre del 34. Pero no solo de política, ni de arte, ni de nada de esto vive el hombre, porque también tenemos que, en el siglo XX, el deporte. Y aquí tenemos nada menos que a dos paisanos, uno de Castellón y otro de Les Alqueríes, participando en la primera Vuelta a España. Al menos uno de ellos, el de Castellón, terminó también la vuelta completa. Estamos hablando de una vuelta que fue organizada por el periódico Informaciones y que, bueno, pues aquí lo que estaban contando es que la octava etapa de esa vuelta del año 35, que viene de norte a sur de la provincia después de salida de Tortosa y llegando hacia Valencia, y el periódico hace pues una amplia cobertura informativa acudiendo a las cuestas de Oropesa para ver el paso de los corredores, ¿no? Y va relatando ahí, bueno, pues también el testimonio, entre otros, hay cosas llamativas, ¿no? Del campeón Llorens, el campeón villarrealense Juan Bautista Llorens, que les hace unas declaraciones y dice, bueno, yo hubiera preferido que la Vuelta a España la corriéramos solo españoles, la verdad. O sea, que esa es una cosa llamativa. Obviamente,
Todo esto, si hablamos del año 35, ya sabéis lo que viene a continuación. Llegamos a la Guerra Civil. Aquí no he encontrado realmente, digamos, cosas que me sirvieran en este propósito, ¿no? De conectar historia local, historia general, ¿no? Pero sí que después de la Guerra Civil llega también la Guerra Mundial. Y es llamativo el cómo se recoge el día D, el desembarco de Normandía, en la prensa local. Evidentemente, claro, el diario de Falange, pues ¿con quién va? Con los alemanes. Y es muy llamativo ver, por ejemplo, que dice, satisfacción en Alemania porque se ha iniciado la invasión. Como decir, de por fin, esto que tanto se habla que van a hacer, lo hacen y ahora los vamos a pillar. Bueno, pues aquí lo recoge el periódico, el inicio de la invasión de Europa por los aliados, que obviamente, pues por motivos obvios, es una portada absolutamente histórica, ¿no? Damos un salto, volvemos otra vez a la literatura, y vamos al año 62 y vamos a otro personaje de Castellón que hace historia y que sigue siendo hoy en día la única persona que ha conseguido 2 veces el premio Planeta, que es Concha Alós. Y un pequeño truco, evidentemente todos lo sabéis, porque Concha Alós consigue el premio Planeta en el año 62, pero a continuación ese éxito le dura unas horas simplemente, porque a las pocas horas se da cuenta el jurado de que ella había firmado con otra editorial, con Plaza y Janés, y con otro título la misma obra. Y entonces dice, bueno, tenemos que retirarte el premio, esto no puede ser. Pero es tan buena escritora que 2 años exactos después consigue el premio de verdad. Ojo, que tiene muchísimo mérito, ¿no? Primero por El sol y las bestias y después con Las hogueras. Evidentemente, bueno, pues eso le dio mucha promoción. Ella nació en Valencia, pero vivió buena parte de su vida en Castellón, luego se fue a Mallorca, y ya pues vivió la mayor parte de su vida en Barcelona, y hace muy poquito tiempo, un par de años, han traído sus restos a Castellón, se ha enterrado aquí. Y claro, aquí un pequeño saltito, pero bueno, dices, a ver si a alguien se le ocurre en qué podemos haber tenido, en este caso, un protagonismo involuntario, digamos, en la prensa en la transición. Pues nada menos que en el 23 de febrero, en el golpe de Estado. Porque Mediterráneo el día 5 de febrero, 18 días antes del golpe, con Luis Herrero, muy jovencito, director de Mediterráneo, publica este pie de foto anunciando que ya han florecido los almendros, una cosa inocente, poética. Cuenta que, bueno, solo os leo el principio porque me parece maravillosamente cursi. Dice, la primavera ha reventado en los almendros tibios por un sol sin reloj, sin tiempo, y ha hurtado del vientre de febrero, al borde mismo del Mediterráneo, un grito, un gesto, un trozo de abril. Bueno, pues esto, así tan inocuo, como existe un colectivo llamado el Colectivo Almendros, que escriben al Alcázar y que tienen un espíritu, digamos, golpista, vamos a decirlo así claramente, le causará problemas a la fama del periódico, a pesar de esta otra portada, que es inequívoca, digamos, de la madrugada del 23 de febrero, del 24 ya, digamos, del lado de la democracia, del triunfo de la democracia. Pero, bueno, pues la periodista Pilar Urbano, que escribe un libro al año siguiente, que titulado Yo indagué el 23F, y con la venia yo indagué el 23F. Bueno, pues ella bueno, deja caer una insidia diciendo que, bueno, que este tema de los almendros había sido poco menos que una señal para que el golpe se diera el día 23 de febrero, como que era una contraseña, digamos, indicando es el momento tal y cual, ¿vale? Aunque ya digo, hay unos días de diferencia, hay tal, evidentemente era una cosa. Yo siempre me acuerdo, he hablado antes de Paco Pascual, Paco me contaba una anécdota, José María, que dice que me encantaba, que era la reacción de Jaime Nos, del histórico director de Mediterráneo durante el franquismo, que leyendo esto tan poético decía, claro, vos empeñeu en escriure en francés, y claro, buscaba cosquillas, ¿no? Bueno, pues esto sería esta parte. Y luego hago un pequeño salto más y ya llegamos al final, no os voy a aburrir más. Casi en el año 84 tenemos a otro hijo de Castellón que consigue el hito de ser el primer olímpico de la provincia, que es Andrés Vera. Afortunadamente
Andrés sigue entre nosotros y bueno, es quien consigue nada menos que estar en la final del 1500 del Juego de Los Ángeles y conseguir la 7ª posición, en aquella final maravillosa en la que José Manuel Abascal consiguió la 3ª, la medalla de bronce para España, ¿no? Y bueno, y él, modestamente Andrés, consiguió su mejor marca personal también, ¿no? en ese día. Y aquí termino, porque realmente aquí es donde yo llego, digamos, con la prensa digitalizada, que es de donde yo tiro siempre para recordar cada día. Eso no lo he contado al principio, pero a ver, estáis con un enfermo que cada día publica desde hace 6 años, todos los días, algo de la hemeroteca local, digamos. Este es el motivo de que al final hayan salido tantas cositas. Y aquí voy a echar un poquito atrás y ahora os vais a quedar un poco de piedra y decir, ¿este hasta dónde va? O sea, ¿y esto por qué? ¿Vale? Nina Morgan viene a Castellón en el año 75, ya había estado antes de más joven, pero en este caso es noticia porque llega aquí a estrenar a nivel nacional el espectáculo Pura Metalúrgica, que es su primer espectáculo como empresaria, ¿vale? Y lo estrena aquí. Pero a mí, ¿por qué os lo traigo aquí? ¿Por qué echaba atrás y tal? Ya casi para terminar hoy, pero pues porque no es casualidad que ese día, y con esa obra, porque forma parte de la misma, se estrene una canción que estoy seguro que os va a sonar. Ay, espérate. Atención, me pasé. ¡Me pasé! A ver, ahora. Ahora yo creo que sí. Ahora sí. Y bueno, precisamente gracias es lo que quiero decir yo. Pero bueno. Vale. Está bien. Ya está bien. Bueno. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, cosas, a vuestra disposición y alguna crítica también, que siempre es bienvenida. O sea que, como queráis, no sé cuál es. No he mirado el reloj, la verdad, no sé cómo vamos de tiempo. Bien. Perfecto, no me he pasado. ¿Alguien tiene alguna cosita, alguna duda, algún ataque personal? Que no d'ataque personal, però jo trobo a faltar en aquest temps més informació de les resumos que tu fas sobre la guerra en Castelló. Claro. Desde el punto de vista de prensa, ¿no? Sí. On trata la prensa de Castelló, el pas que se fa de l'Arnaldo al Mediterráneo, i se fa así, no? Bueno, el pas que se fa, no, és que no n'hi ha passe. Són 2 diaris diferents, però en tot cas, jo el que passa és que avui el tema era un poc el que, com deia el títol, no? El vincle entre la part local i la part universal. I realment no havia trobat alguna cosa que diguera, bueno, això és que és molt cridaner perquè si no ho haguera posat. I per això he dit al principi també que demanava perdó per les omissions perquè sé que les n'hi ha i a més, al final m'eixien vora 40 diapositives i tenia por de passar-me de temps i ser massa pesat, i demane si algú s'ha avorrit que m'ho diga, però la idea era que fos un resum i a partir d'ahí, pues que, òbviament, com que al final, a través del blog i tal, i també d'algun canal de WhatsApp que tinc sobre, en el tema, no? Diguem que tots els dies penja això, pues n'hi ha molt de material, ahí a partir d'ahí cada un que escorcolle, que de la guerra, evidentment, n'hi ha moltes coses, que tu saps també bé. Molt bé, gràcies. No, res. Pues això. Nada más. Bueno, pues res, moltes gràcies. A vostè. De part de l'Ateneu, jo crec que ha sigut una conferència, no sols ha sigut interessantíssima, sinó que a més tenim que donar-te la nostra admiració i la felicitació perquè això suposa una quantitat de treball
que aquell que no ha estat dins de tota aquesta recerca li costa difícil de comprendre. Moltes versos, i com se diu així, hasta una altra vegada, perquè això té una continuació. Gràcies. Gràcies. No, moltes gràcies. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies. Molt bé. Més agru per aquí. Les expectatives Sí? han quedat superades. Bueno, pues m'alegre. M'alegre perquè de fer-me. Me feia il·lusió, el que passa que és veritat que estic hasta així ara de feina i he estat ahí acumulant estos últims dies per a poder acabar-lo, però bueno. Moltes gràcies. No, res, un plaer. Vos passaré... Ja parlarà en tu esta aquí sobre en fin, com havia quedat ella en la qüestió d'agraïment. No, escolta, jo estic més que agraït amb vosaltres. No, deixo res. No, deixo res. Encara això.